Bueno, hay un robot supuestamente de inteligencia artificial. Es que por ahí empezamos con los problemas, que se llama AIDA. AIDA Artificial Intelligence. Y la da de no sé de quién la da. AIDA, que es Artificial Intelligence, da. Y que supuestamente es una robot con inteligencia artificial que pinta. Un robot así podría ser de cualquier forma. En este caso han optado por darle un aspecto que ellos creen que es realista y que se encuentra dentro de lo que se llamaba el Valle de lo Desconcertante o el Uncanny Valley. El Uncanny Valley es cuando te enfrentas a una cosa que parece humana, pero no exactamente es humana y resulta muy inquietante. Es el valle de lo inquietante, o por lo menos así se ha traducido, no es exacto. El Uncanny Valley, la cara de este, pues sí es que es medio humanoide, pero te das cuenta que no, ni de lejos, ¿no? Y este robot se supone, y voy aquí a lo de supone, hizo este cuadro que tienen a la derecha y que es evidentemente un retrato de Alan Turing, uno de los padres de la informática, por supuesto, y además uno de los triunfadores, uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, llamado Dios de la Inteligencia Artificial, el cuadro. El cuadro se llama Dios de la Inteligencia Artificial y se acaba de vender en Sotheby's por $1.084.800. Viene siendo como 1.000.000 de euros, un poquito menos. O 836.667 libras. Se subastó, se esperaba que obtuviera entre 120.000 y 180.000 dólares, pero se fue hasta el 1.084.800. Sotheby's dijo que esta histórica venta lanza una nueva frontera en el mercado mundial del arte, estableciendo el marco de referencia de subastas para trabajo hecho por un robot humanoide. Mira, no me lo creo. Te voy a decir por qué. Porque para que fuera la obra de arte de un robot de inteligencia artificial, este robot de inteligencia artificial, esta AIDA, tendría que saber claramente quién es Alan Turing. Tendría que conocer la importancia que tiene Alan Turing en el desarrollo de la informática, como matemático, como creador de la prueba de Turing, que es una forma, digamos, subjetiva de determinar si hay una inteligencia artificial o una inteligencia humana, o cuando no puedas distinguir una inteligencia artificial de una humana, eh, además de ser una figura enormemente trágica, porque como homosexual fue perseguido, se le, se le rechazaba por su homosexualidad, se le obligó a la castración química, y al final, pues nadie sabe si murió o se suicidó, si era muy joven todavía, y el mundo todavía le está pidiendo perdón a Alan Turing por haber cometido la barbaridad de perseguirlo, como era normal perseguir a los homosexuales en el Reino Unido a finales de los años 40 y principios de los 50 y hasta los años 70, cuando yo era joven, y todavía pasaba. Bueno, tendría que saber todo eso y tendría que decidir que quiere, que desea representar la figura de Alan Turing en un cuadro al óleo y luego lo pinta. No me lo creo. No es posible en la medida en que sabemos que la inteligencia artificial no son más que modelos de lenguaje de gran tamaño que interrelacionan el lenguaje pero no los conceptos. No maneja conceptos. Todavía no maneja conceptos. Como decía alguien hace poco de ChatGPT, todo parece indicar que seguirá creciendo pero seguirá siendo tonto y no va a mejorar. Y lo comentábamos el otro día precisamente porque a mí me inventa, a Ian Watson, de quien hablaba yo el otro día también, le inventa libros, ¿no? Entonces, ahí se quejaban ayer Ian Watson su esposa, que es mi amiga y mi queridísima hermana, se quejaban de que Grok le inventó una biografía loquísima a Ian Watson. Para eso es la inteligencia artificial. No es inteligencia, es solo artificial. Entonces, todo el proceso de creación de arte no
me creo que lo pueda llevar a cabo este personaje, esta inteligencia artificial en robot con un rostro humano y unos brazos absolutamente mecánicos y un aspecto pues, un poco inquietante, o un mucho inquietante. Ahora, crear un programa muy complejo para que un robot tome un retrato, una foto de Alan Turing y la convierta en un cuadro pues, más o menos funcional, tragable y con un cierto estilo. Al parecer hace puntillismo, además, por lo que vi en los documentales, pues, no traza, sino que hace puntitos, lo cual ya te va diciendo que está digitalizando algo que se le alimentó. Eso sí es posible y está bien, ¿no? Es como cuando le digo yo a la inteligencia artificial generativa de Photoshop, como lo hice por juego y lo vimos aquí hace unos años, amplíame esta foto, amplíame los bordes de esta foto. Entonces se empieza a crear cosas tomadas obviamente de las imágenes con las que se ha alimentado en Internet. No creo que sea el caso, pero me parece muy preocupante el hecho de que se haya hecho tanto escándalo con el arte robótico de AIDA, porque se abre el camino a muchas estafas de este tipo, y si alguien es propenso a caer en estafas es la gente que compra arte como inversión, gente que ha comprado basura en grandes cantidades para luego encontrarse con que tiene almacenada en una cámara con humedad y temperatura controlada una cantidad de despojos que no le va a comprar nadie ni por accidente, nunca jamás. Pero los creadores, incluso cuando vi una entrevista con ella, tiene varios retratos de Turing, y vi una entrevista con la inteligencia artificial. Yo para lo que sirvo es para abrir el debate sobre la inteligencia artificial. Sí, pues eso no lo dijiste tú, hombre, eso te lo programó el señor que te creó. Aquí dice, ¿no? El valor clave de mi trabajo es su capacidad de servir como catalista para el diálogo sobre las tecnologías emergentes. ¿Qué vas a ver? No lo puedes saber porque no maneja conceptos. Entonces, siento que es un trabajo hecho fundamentalmente por los programadores, por Aidan Meiler, director de los estudios de AIDA Robot. Este es un momento importante para las artes visuales, donde el arte de AIDA atrae el foco sobre el mundo del arte y los cambios de la sociedad, mientras nos enfrentamos a la era del desarrollo de la inteligencia artificial. Y dice el arte la obra de arte, el dios de la inteligencia artificial, levanta preguntas sobre la agencia, es decir, sobre la capacidad de toma de decisión, conforme la inteligencia artificial obtiene más poder o se hace más potente. Sí, levantaría un asunto sobre la agencia si nos cuentas y si podemos revisar todo el proceso que comenzó, desde que comenzó y cómo comenzó, que no tenemos idea, si lo llevó a cabo solamente el robot de inteligencia artificial o cuánto fue alimentación humana. A mí la impresión que me da, y no tengo otra forma no tengo forma tampoco de demostrarlo, pero no tengo ni muchas dudas, es que esto pues, es un buen truco de mercadotecnia, pero ciertamente lo que se le ha alimentado al robot, a la inteligencia artificial, es mucho más de lo que esta inteligencia artificial podría haber hecho por sí misma para salir con esta obra, que además no me parece mala.